En mi última intervención, mi última sesión ordinaria en el Consejo, algo que hace poquito más de 4 años ni me imaginé estar viviendo, algo que me sorprendió en cierta medida el 18 de junio del 2019, que es cuando recibí el ofrecimiento de ocupar un lugar en una lista por primera vez en mi vida, y que todo el tiempo traté de aprender lo más rápido posible, y que nunca dejó de ser un honor, un privilegio. Entonces creo también que es parte de un homenaje a la democracia, ¿no? Yo he practicado durante estos 4 años el ejercicio de la democracia y he sido, con mis compañeros de bloque, con nuestro espacio, una de las ofertas que la democracia le dio a los vecinos en La Matanza, y en verdad quería pedirles un poquito de tolerancia, porque probablemente no voy a hablar demasiado, pero puede que me extienda un poquito. Son 4 años que voy a tratar de sintetizar lo más posible. Por otra parte, sí he sido muy enérgico y eso espero que se tome más como un valor que como una ofensa, en marcar las diferencias políticas, las diferencias que hacen a las ideas de cómo gestionar lo público, cómo gobernar La Matanza, cómo representar a los vecinos, en eso sí, pero eso va conmigo y no creo que necesariamente signifique una falta de respeto. Cuando acepté el cargo, la propuesta de ocupar un lugar en la lista, lo viví como un privilegio. Acá somos 24 para representar a casi 2 millones de matanceros. Claramente es un privilegio. Lo viví como un privilegio porque fui votado junto a mis pares por varios cientos de miles de vecinos. Lo viví como un privilegio porque durante estos 4 años pude representar a muchos otros cientos de miles de vecinos, incluso gente que no nos ha votado. Creo que eso en sí mismo es un privilegio y es un honor. Tiene costos. Cuando nosotros aceptamos ocupar un lugar de representación, nos exponemos, y creo que frente al daño que ha hecho mucha gente que ocupa lugares en la política o que ocupó lugares en la política, principalmente con la corrupción, la mayoría de la gente cree que quienes representamos somos corruptos, o nos corrompimos o nos vamos a corromper. El lugar ya está cruzando una línea injusta porque caemos todos en la misma bolsa, somos sospechados o directamente acusados de gente que ni conocemos ni nos conoce, y empieza un trabajo doble, que es cumplir con nuestras obligaciones y en ese mismo ejercicio demostrar que no somos todos iguales. Pero es un costo. Nuestras familias, nuestra moral, nuestro orgullo, nuestra dignidad, la apostamos al aceptar ocupar un cargo o la invertimos. Yo pagué esos costos, pero hoy, después de 4 años, puedo decir que estoy satisfecho, que eran los costos que había que pagar para construir lo que uno cree que es el cambio que necesita La Matanza, que he cumplido 4 años y voy a volver a mi casa, la misma que tenía antes de ser concejal, y sin agachar la cabeza porque no tengo nada que me avergüence frente a mis vecinos, que puedo caminar por cualquier lugar, y creo que todos lo han visto, desde las villas hasta los lugares más desarrollados del municipio, sin custodia, ni vergüenza, ni esconderme, con la frente en alta, porque creo que me he ganado el respeto de que, aún pensando distinto, yo he dejado acá, honestamente, todo. Entonces, creo que modestamente, desde mi lugar, contribuí a demostrar que no todos somos iguales, que la política puede ser muy mala o muy buena, depende en manos de quien esté, que la política es una ciencia maravillosa, pero que como tal puede curar o puede matar, depende de quién la ejerza, como toda ciencia. Y me parece que acá muchos, no solo yo, muchos dan muestra
de que usan la política con el fin que tiene, que es contribuir a buscar soluciones para la gente. Lo hacen desde sus convicciones, yo también lo hice y eso me da como decirle a la gente, cumplí. Cada peso que recibí de sueldo como concejal que sale de la plata que pagan los vecinos, lo justifiqué con mi esfuerzo, mi trabajo durante estos 4 años. Me transformé en un servidor público. No me serví de la política. Y creo que desde el momento que me senté acá, desde el momento que juré representar a todos los vecinos de La Matanza, que como lo dije en mi juramento, lo sigo pensando, pagan tasas altísimas por servicios malísimos, a mi modesto entender. Ese fue mi juramento, creo que lo cumplí. Traté de representar a los vecinos hasta este minuto. Cuando ingresé, poquitos días, 28 de diciembre, tuve la primera sesión, llegaron los mamotretos de los presupuestos y las tarifas, y ya fue todo un mundo que desconocía totalmente, y empecé a investigar y con nuestros equipos. Y hasta el día de hoy hemos tenido una postura que ha sido coherente con nuestra forma de ver, y le digo a los vecinos, les cumplimos, porque nosotros dijimos y decimos que no estamos de acuerdo con un presupuesto o con un manejo de las cuentas públicas donde una parte de los fondos no se declaran en el presupuesto todos los años y se mantienen en plazos fijos o en bonos en dólares, y que esos fondos que salen de inversiones que tienen que ver con la seguridad, la salud, la educación, causa sufrimiento a nuestra gente más que beneficios de intereses, y que no estamos de acuerdo con eso, y lo dijimos en cada momento y lo seguimos diciendo. También hemos propuesto muchas cosas y desde un primer momento fue difícil. Fíjense, llevamos 4 años y no logramos que ninguna ordenanza de las que propusimos desde la oposición se apruebe acá. Ni una sola. Y en realidad son casi 8 años, por lo menos, en los que ninguna ordenanza de los que propone la oposición se aprueba acá. Eso en sí mismo dice mucho. Y no creo que sea que a la oposición solo se les ocurren cosas que no tienen viabilidad. Creo que dice de que más allá del respeto y el valor de personas, de militantes que hay acá, hay una decisión desde quienes gobiernan La Matanza de no abrirse a las disidencias, a las propuestas de quienes seremos minoría, pero representamos mucha gente acá. Ese es un sabor amargo. Nunca se me coartó la palabra. Siempre pude traer propuestas. Nunca supimos construir consenso como para que una de las nuestras pase. Y no hablo de reconocimientos como los que tuvimos hoy, que me han llenado de orgullo. Estoy hablando de ordenanzas que impacten como políticas públicas en el distrito. Ordenanzas que el oficialismo incorpore a su gobierno, a su gestión. Estoy seguro que con la composición que va a tener el Consejo Deliberante ahora y con la madurez de todos, próximamente eso va a ir cambiando. De nuestro espacio hay un interés en que eso vaya cambiando. De nuestra parte probablemente no ayudamos a esos consensos con una actitud demasiado confrontativa, puede ser. Vamos a dar nosotros las primeras señales de buscar acuerdos porque nuestros vecinos, además de que los representemos, necesitan que podamos resolver sus emergencias o las que nosotros entendemos que son sus emergencias. Propusimos que el Consejo Deliberante tenga una comisión de seguridad, el tema número 1 que afecta a los vecinos. Los 4 años volví a presentar el proyecto para crear esa comisión. Otra frustración, tema pendiente.
El Consejo Deliberante necesita tener una comisión donde los concejales trabajen específicamente el flagelo número 1 que tienen nuestros municipios a criterio de los votantes de todos los espacios que están acá adentro. Flagelo número 1, la seguridad. Propuse medidas para atender la emergencia similares a las que se ejecutan en otros municipios donde el tema de la seguridad está mucho mejor gestionado que La Matanza. Municipios de su propio espacio político, municipios donde gobierna Juntos por el Cambio. Propuse ejecutar medidas de respuesta de emergencia para la seguridad con los fondos disponibles. Cuando asumí, la primera sesión fue el 28 de diciembre, como decía, entre las fiestas, un desafío, entender de qué se trataba. En enero, ya los vecinos ya me estaban buscando por muchas cosas que esperaban respuesta desde hacía mucho tiempo. En febrero nos atacó el dengue. Colaboramos con voluntarios, hicimos brigadas para fumigar, nos capacitamos, conseguimos equipos y estuvimos en la calle con muchos voluntarios. Yo me di cuenta rápido que si no tenía un gobierno nacional ni provincial, porque el resultado electoral así lo quiso, y acá adentro estábamos en una minoría, pero también en cierta forma con sordera política de parte del oficialismo, la que me quedaba era ser un concejal de la resistencia de los vecinos. Entonces, mitad de mi trabajo fue formal, y acá adentro, y la otra mitad en la calle al lado de la gente que sufría. Y di respuesta como pude, con voluntarios, con donaciones. Empezamos con el dengue, hicimos todo lo que pudimos. Estábamos en el desastre del dengue y viene la pandemia. Y todos corrimos a estar al lado de la gente como pudimos. Algo que agarró de sorpresa a todo el mundo. Desde ese lugar, nuevamente organizamos trabajo con los voluntarios, al igual que lo hicieron muchos compañeros del oficialismo y muchas organizaciones y el pueblo argentino entero. La solidaridad y el voluntariado y las donaciones en redes de solidaridad para que le llegue a la gente. Llegamos a alquilar ambulancias, era una situación desesperante donde uno daba la respuesta que podía. Muchísima gente de La Matanza se plegó a nuestras redes de voluntariado. Ayudamos al reparto de barbijos, de alcohol en gel. Bueno, estoy trayendo a la memoria todo lo que ya vivimos. Pero también en medio de la pandemia tuvimos debates políticos con respecto a la dureza de la cuarentena, con respecto a qué pasaba con los comerciantes, a sectores que deberían ser tratados como esenciales, como las iglesias, y trabajé un montón de proyectos. Y estuve acompañando reclamos para que la apertura y el cuidado de la salud no matara la economía, y estuvimos ahí también desde nuestro espacio. Reclamamos el SAME. Todos los años volvimos a presentar el proyecto, y este año también, de que La Matanza no puede ser el único municipio sin SAME. Y acompañamos los reclamos de los trabajadores de la salud y de los trabajadores municipales, que son nada más y nada menos que se le cumpla su ley de empleado municipal que rige en la provincia de Buenos Aires. Una ley que votó el mismo signo político que gobierna La Matanza. Intentamos aportar soluciones, representar a la gente. Agradezco el privilegio, agradezco la oportunidad. Creo que lo pude hacer sin manchar mi legado. Mis viejos ya no viven, pero su educación, sus valores, mi apellido es un capital. Yo creo que entré y salgo de acá con eso intacto. Y creo que le dejo a quienes confiaron en mí, a los vecinos que nos votaron, a quienes me acompañaron, como Walter Suárez, que anda por ahí atajando todos mis penales, mi coequiper de asesor, a mi familia,
el orgullo de que no manché su apellido. No es poco, porque en La Matanza mucha gente ha visto cómo supuestos opositores, después de usar el voto de la gente, se trasvistieron, se vendieron, se pasaron de equipos, defraudando a quienes lo votaron. No es poco, no es poco. Lo hice y me mantuve con el mayor coraje posible en un lugar muy difícil, sin miedo, enfrentando a veces supuestas patoteadas a gente que pensaba que amenazando te hacía cambiar de idea, o presiones de todo tipo. Estuve en situaciones muy difíciles. Nunca me achiqué, nunca aflojé, porque creo que esa era la que me tocó. Creo que para eso fui elegido. Ojalá haya podido aportar, aunque sea un poquito, a devolver la esperanza en vecinos que ya le cuesta creer en la política. Ojalá haya honrado esta oportunidad. Ojalá haya podido ser la voz de los vecinos